Hermanos y amigos, reciban un cálido saludo de bienvenida. Digo cálido porque me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá, que precisamente no goza de un clima cálido. Pero el calor humano que entre nosotros existe es lo que permite que este saludo pueda tener significado para cada uno de ustedes. Me complace poder compartir con ustedes una vez más el estudio de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. El Maestro para los Maestros. El título de la lección de esta semana fue Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio, en el libro de Hechos, aunque Hechos de los Apóstoles también puede ser considerado la continuación de los Evangelios. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 24 dice de la siguiente manera: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Antes de continuar con el repaso de nuestra lección, vamos a orar. Padre nuestro que habitas en los cielos, eres pródigo en bendiciones con cada uno de nosotros, y hoy te pido tu bendición para que este programa y el estudio de la lección puedan ser significativos para nuestros hermanos. Gracias por tu bondad, lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Lucas, el médico amado, hace una descripción muy interesante de la obra del apóstol Pablo. En el versículo 17 del capítulo 17, Lucas nos recuerda que Pablo razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esto nos dice entonces que el apóstol Pablo era un hombre muy versátil. Su estudio realizado en la Universidad de Tarso le permitía tener un contacto directo con la filosofía ateniense, con la filosofía griega. Y sus estudios teológicos desarrollados a los pies del Rabán Gamaliel le permitía, por otro lado, tener la conexión con la población judía de la época. Para esta semana vamos a estudiar de manera especial cuál fue la obra que Pablo desarrolló en favor de esas personas que todavía no habían sido alcanzadas, como era la populacha ciudad de Atenas. Utilizo esta expresión no de manera despectiva, sino porque en Atenas el populacho se daba cita en distintas plazas simplemente para hablar por hablar y para escuchar a uno que otro filósofo itinerante que venía a compartir las elucubraciones a las que él había llegado a una conclusión. Entonces, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este estudio maravilloso de lo que es cómo llegar a las personas que aún no han sido alcanzadas. Un hebreo en Atenas. Este es el título del primer tópico que vamos a estudiar. Lo que ustedes están viendo aquí al fondo es el producto de la mano laboriosa y artística de un hombre, Luis Otero. Aquí lo tenemos. Luis, muchísimas gracias por permitirnos utilizar tu obra de arte como escenario para esta labor. Entonces, un hebreo en Atenas. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos, y aunque estos no son ídolos, sí nos sirve como ilustración para poder entender que al ser humano siempre le ha llamado la atención la iconoclastia. La mitología griega está saturada de dioses de distinta naturaleza. Y cuando Pablo está en su periplo en Atenas, precisamente llega al Areópago y había una especie de camino. En términos coloquiales podemos decir un camellón que estaba saturado, lleno de deidades. Y a una de esas deidades Pablo le va a dedicar una atención muy especial en tópicos más adelante. ¿Existen ídolos en la actualidad en las ciudades? Posiblemente no vamos a encontrar la misma mitología que subyacía en Atenas, pero evidentemente sí existen ídolos de distinta naturaleza. Justamente eso es lo que nosotros quisiéramos que cada uno de nosotros
entendiésemos que la idolatría no es solamente una escultura, no es solamente una escultura. Podemos endiosar a un ídolo, podemos endiosar a un artista. ¿Te molestas tú cuando ves una ciudad llena de idolatría? Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Dice que a él le enervaba ver tanto ídolo. ¿Por qué? Porque él recordaba la historia de su pueblo. El pueblo de Israel justamente fue en la Biblia amonestado muchas veces por Dios para que no incurriera en la idolatría. Hoy nosotros podemos entender que la idolatría no es solamente rendirle culto a algo. Incluso nosotros mismos podemos convertirnos en nuestros propios dioses. En la actualidad, muchas personas tienen ídolos, no lo saben. Dios espera que nosotros lleguemos a esas personas y les digamos, ten cuidado con lo que tú estás haciendo. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera como se acercaba a los judíos. Él no podía decirle a los atenienses, ustedes son unos idólatras. Él no les dijo eso. Él aprovechó eso para llevarles una lección. Utilizó el método inductivo de lo conocido a lo desconocido. Hoy aprovechamos este escenario que nuestro artista nos ha prestado para decirte a ti, mucho cuidado con los ídolos, pero también debemos saber acercarnos a las personas, no enjuiciarlas porque adoran un ídolo, sino enseñarles lo que Dios espera que ellos entiendan. El segundo tópico de la lección lleva como título Pablo en el Areópago y corresponde al estudio del día lunes 4 de diciembre. Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad para cumplir la comisión que Dios le había entregado a él de ser el discípulo de los gentiles. Como sabemos, él se encuentra en esos momentos, se encuentra en la ciudad de Atenas. Los atenienses era una cultura bastante educada, muy estudiada, y cuando Pablo llega a esta ciudad, llega con unos dioses extraños. Pablo impresionó a la gente de Atenas. Era un hombre elocuente, era un hombre que tenía bastante cultura, mucha inteligencia y pasión por lo que hacía. De tal manera que cuando lo llevan al Areópago, que era el lugar donde se dirimían asuntos legales, asuntos religiosos, Pablo tuvo la ocasión de exponer más claramente lo que él quería decirle a estas personas. Es difícil ignorar una persona elocuente como Pablo, era muy difícil no tenerlo en consideración por la pasión, por la inteligencia, como hemos mencionado, que él tenía. Los atenienses, dice Hechos capítulo 17, versículo 1, no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Lucas no está diciendo que ellos sean unos perezosos. Lo que él está diciendo es que eran unas personas que estaban acostumbradas a hablar, a filosofar. Y como Atenas había sido cuna de grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles y otros más, pensamiento que ha llegado incluso hasta el tiempo actual. Muchos de esos filósofos no eran ateos. Ahora bien, el término ateo no podemos entenderlo como se entiende hoy. Ellos no eran ateos porque creían en las deidades de ellos, pero no en el Dios que nosotros creemos. Y precisamente, estando en el Areópago, es cuando Pablo demuestra que la educación académica obtenida en universidades públicas, pero puestas al servicio de Dios, es importante. Me dirijo a ti, mi querido estudiante de filosofía, de derecho o de cualquier rama del saber. Tú que estás estudiando en una universidad no confesional, una universidad pública del Estado, debes aprovechar al máximo a conocer y adquirir el mayor conocimiento que puedas obtener. Pero pon ese conocimiento en las manos de Dios. Decántalo, tamízalo, utilizando la Biblia y el espíritu de profecía en el caso concreto de nosotros como adventistas.
y aprovecha la oportunidad que te da cualquier escenario, cualquier palabra, cualquier acto, algo. Aprovecha esa oportunidad, como lo hizo Pablo, para llevar el evangelio a estas personas que todavía no han sido alcanzadas. ¿No te parece que sería muy prudente que nosotros como pueblo de Dios seamos cada día más preparados intelectualmente? A Dios no le gusta la desidia intelectual. Permíteme decirte, hermano mío, que a Dios le interesa muchísimo el conocimiento. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice Salomón. Y sobre todo, don preciado, adquiere conocimiento. Acuérdate, nosotros nos dirigimos a la vida eterna en la que ya no moriremos, porque estamos ya disfrutando la vida eterna, pero en esta orilla del tiempo. Y cuando entremos a la vida eterna, seguiremos estudiando. En otras palabras, a Dios no le gusta la pereza intelectual. Imitemos al apóstol Pablo en esto. Fue un hombre que se formó a los pies de los mejores maestros de su época. Y ese conocimiento se destacó en el momento oportuno cuando Pablo tuvo la oportunidad de hablar acerca del Dios que él conocía y del Dios desconocido que los atenienses no conocían. El tercer tópico lleva como título Pablo y el Dios desconocido y corresponde al estudio del día martes 5 de diciembre. En este tópico hay una enseñanza preciosa que el apóstol Pablo nos comparte. Cuando Pablo está en el Areópago, llama muchísimo la atención que él no menospreció, en lo absoluto menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Por el contrario, él se aprovechó de esto y recogió lo más positivo que podía encontrar en esta falsa religión. En el versículo 22 del capítulo 17, Pablo dice: atenienses, en todo veo que son muy religiosos. Los elogió. Él estaba elogiando a los paganos. Esta es una lección para nosotros. ¿Con cuánta frecuencia nosotros hablamos mal de otras religiones? Simplemente porque no están en armonía con lo que nosotros creemos. El gran apóstol Pablo nos trae una lección que debemos aplicarla ya. A saber, no ridiculices, no te burles, no satanices, no anatemices a una persona que venera imágenes, que tiene un ídolo en su casa. No lo hagas. Haz como hizo el apóstol Pablo. Cuando entres en contacto con esta persona, puedes decirle: me alegra muchísimo que usted tenga en tan alta estima a este personaje bíblico, y éntrele por allí, como hizo el apóstol Pablo. Continuemos. Pablo continúa diciéndoles: porque cuando voy pasando observo los monumentos de su culto. Pablo les dice: me parece que ustedes son personas muy buenas creyentes, porque no solamente creen en Dios, sino que además le hacen un ídolo, le hacen una imagen a ese Dios que ustedes tanto aman. Él no se precipitó para proclamarse como el que venía a traerles la verdad. No, Pablo les tiene una propuesta. A ese Dios desconocido, veo que ustedes tienen un pedestal allí que dice al Dios desconocido. Precisamente a ese Dios es al que yo vengo a presentarles. Y con una elegancia, con un donaire, el apóstol Pablo diserta alrededor de ese Dios desconocido, pero lo presentó en el marco de lo que los atenienses entendían como Dios. No los insultó, no los menospreció, porque si Pablo se hubiese puesto a hablar mal de cada una de esas deidades, seguramente lo hubiesen rechazado e incluso lo hubiesen golpeado. Porque justamente esa es una de las razones por las que a veces nosotros encontramos que hay muchas personas que se vuelven violentas cuando otro está atentando contra su propia fe. Hermano y amigo, la lección que el apóstol Pablo nos enseña en esta lección, en este tópico, es que debemos aprovechar las conexiones que un grupo no ha alcanzado todavía nos permita para poder, utilizando esas conexiones, presentarles el tópico de la verdad, el aspecto de la verdad, el elemento de la verdad que aún ellos no conocen.
Al comentar la inscripción al Dios no conocido, Pablo aprovechó y fue de lo conocido a lo desconocido. Entró en el terreno común de los atenienses. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios. Es más, no creían en un solo Dios, creían en muchos dioses. Y de esta manera, Pablo puede hablar tranquilamente de ese Dios porque a lo mejor los atenienses no lo conocían. Y Pablo dice, ustedes tienen una cantidad de dioses buenos, para ustedes, por supuesto. Este pedestal que ustedes le han hecho para el Dios desconocido, pues yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido para que ustedes tengan completo su panteón. ¿No crees tú que esta es una inteligencia pastoral muy avanzada? En vez de criticarlos, Pablo se aprovechó. ¿Cuál fue el resultado de su predicación? Él dice más adelante que salió un poco triste, porque muchas personas, cuando él empezó a hablarles de ese Dios que había muerto, de ese Jesucristo y todo esto, se desanimaron y le dijeron, te oiremos después. Pero la semilla quedó sembrada allí. Hermano y amigo, para nosotros hoy, que estamos viviendo una sociedad secular, con un montón de creencias extrañas, qué bien es que nosotros le prestemos atención a esta metodología que el apóstol Pablo utilizó para alcanzar a los no alcanzados. El cuarto tópico lleva como título cómo presentar a un nuevo Dios y corresponde al día miércoles 6 de diciembre. En esta oportunidad me acompaña el pastor Salvador Rojas, quien es el pastor del distrito de Luna Park. Y en una de sus iglesias, que lleva también por nombre Luna Park, estamos desarrollando durante esta semana una temática de naturaleza teológica o doctrinal. Pastor Salvador, me complace que nos acompañes en esta oportunidad. Quiero hacerte una pregunta. En el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 17, desde el versículo 24 al 27, Lucas nos presenta el método que Pablo adoptó en ese intento de llegar a esas personas. ¿Cómo nos dice ese texto, pastor? Ese texto nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Muy bien, es interesante, ¿no?, que el apóstol Pablo, para un pueblo que se preocupaba bastante por el aspecto de la espiritualidad, al punto que llegaron a construirle un altar a un Dios que ni siquiera ellos conocían. Cuando Pablo se presenta a ellos, las palabras de Pablo son intrigantes. Pablo dice que hay un Dios creador, que ese Dios no vive en un templo hecho por mano humano, no necesita de los seres humanos. ¿Qué piensas tú sobre el particular? O sea, ¿qué método utilizó Pablo aquí? Pablo está utilizando unos métodos revelados de Dios hacia él, para que pueda así la humanidad comprender. Y dice que su percepción espiritual la daba con sinceridad. Mostró que habían creencias, había que estudiar y que había él encontrado alguna de las cosas que con respecto a lo que él había aprendido, cómo hacer que otros pudiesen entender esa verdad y cómo ellos podían captar ese Dios que se presentaba a ellos, que se manifestaba a ellos y que daba esa certeza de lo que ellos podían comprender, aceptar y vivirlo. Es curioso que Pablo Pablo se aprovecha de ese Dios no conocido y a partir de ese rotulito estructura todo un sermón que la evidencia textual nos sugiere que Lucas no escribió todo lo que Pablo había dicho. Es evidente,
porque Lucas lo que hace es un resumen de lo que Pablo expresó a esa concurrencia en el Areópago. Los autores de nuestra lección desglosan el discurso de Pablo en 5 aspectos. Me compartes el primero, pastor, yo compartiré el segundo y así nos vamos intercalando para que ustedes, apreciados hermanos y amigos, puedan darse cuenta que el método que Pablo utilizó, como nos los decía el pastor Salvador, fue un método que en ese momento Dios se lo reveló, pero se lo reveló porque Pablo estaba dispuesto a ser enseñado por Dios. Esto nos puede pasar a nosotros también. Si tenemos la ductilidad, si tenemos el deseo que Dios nos instruya, en el momento oportuno, Dios nos instruirá. ¿Cuál es ese primer paso que tuvo Pablo, pastor Salvador, al momento de presentar este discurso en el Areópago? Muy bien, yo creo que este es el que tengo aquí a continuación. Les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Les habló acerca de esto. Ellos admitieron, bueno, de ese Dios no entendemos. Pablo le habla a él, a esa congregación, de ese Dios que ellos no entienden. Un segundo aspecto, Pablo les mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que él había aprendido de la filosofía griega. Un tercer aspecto, pastor, desde tu óptica. Compartió el aspecto de que Dios sabía que necesitaban desesperadamente que el hecho de que Dios existe, que los amaba y no estaba lejos de ellos. Muy bien. Y por último, Pablo presenta que no pueden pasar por alto estas advertencias que él les está dando. ¿Por qué? Porque en última instancia todos los seres humanos tenemos a un Dios en común. Sí. Posiblemente nosotros nos encontremos con algunas personas que manejen una filosofía diferente a la nuestra, pero ello no significa que estas personas pertenezcan a otro Dios. Creerán en otro Dios, pero pertenecemos al mismo Dios. Un último concepto, pastor, en cuanto a esto de cómo presentar a un nuevo Dios a una persona que todavía no lo conoce. Pablo lo llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. El tratar de llevarlos a reconocer que han venido ocurriendo evidencias a través de la historia, a través de los pueblos, de las personas, que ellos entendieron que tenía que haber sido alguien sobrenatural que ha hecho estas cosas, porque de lo contrario no existiría esa satisfacción de todo lo que habían experimentado. Pablo sabía eso y los llevó entonces a que ellos recordaran y vieran todos los portentos que él había hecho, y ahora los traía a que reflexionaran que alguien diferente a lo que ellos estaban creyendo les estaba guiando y se estaba acercando a ellos de manera muy clara, muy evidente, para que así creciera lo que era el evangelio y fuera lleno el corazón de las personas que creían y que esperaban un evangelio nuevo. Muy acertado a tu comentario, pastor. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué método vamos a utilizar para presentar a Dios, a ese nuevo Dios, a una persona que nunca ha oído hablar de Dios? Aquí, la lección nos ha dejado un gran principio para poder presentar a una persona, a una comunidad, el concepto del Dios que nosotros creemos. Lo primero es, permítame compartir esta cita, escúchenla. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Pablo estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo hubiese metido en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la misma suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Yo pienso que una de las primeras cosas que debemos hacer para presentarle no solamente a una persona que no conozca de Dios, a ese Dios que nosotros creemos, sino también para presentar el Evangelio Adventista a otro grupo de personas es no irritarlos. Okay. ¿Has tenido experiencia sobre eso? Sí, señor. He tenido algunas experiencias y verdaderamente Pablo
es un gran maestro al enseñarnos esto, porque es la manera más clave, más importante cuando uno llega a la otra persona. No atacarles ni como dijéramos, ridiculizarlos por el hecho como ellos adoran, como ellos son, como ellos piensan, sino es más bien levantarles el ánimo diciendo que están haciendo algo para buscar de Dios, para adorar, y para que todo ser humano tenemos eso, adoramos, pero lo que pasa es que aquí ellos quizás no han entendido todavía el evangelio correcto. Muy bien. Apreciamos la presencia del pastor Salvador, un hombre de experiencia también. Y aquí los dejo con el siguiente tip. ¿Has irritado alguna vez a algún miembro de otra religión? Espero que no. La semana pasada habíamos formulado la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú es la mayor crueldad que el ser humano ha perpetrado contra su prójimo? Las respuestas fueron muy variadas. Hubo una respuesta de la hermana Elizabeth Ospino que me llamó poderosamente la atención. Y es que ella dijo, la peor crueldad es quitarle la vida a otro ser humano. Y evidentemente esa es la peor crueldad. Porque al sustraerle la vida, al quitarle la vida a una persona, esa persona automáticamente deja de existir. No obstante, hubo otras que mencionaron el secuestro, las violaciones a los niños, las crueldades que se están dando en las guerras del Medio Oriente, las diversas manifestaciones de crueldad que el ser humano tiene. Nosotros no debemos participar por ningún motivo de ningún acto de crueldad, ni contra los animales, contra los seres inferiores, ni contra nuestro prójimo. Muchísimas gracias por dejar tus comentarios. Permitamos que cada uno de estos espacios sirvan para interactuar y estrechar los lazos entre los miembros de la familia Emergencias Bíblicas. Bendiciones. La pregunta para esta semana es, haz una lista de los dioses modernos que tú consideras tienen los seres humanos. No importa la civilización, no importa el país. Elabórate una lista. Hazla una por una. Para mí, los primeros dioses o el primer dios es este, segundo este, hasta 5. ¿Vale? Muy bien. Esperamos tus comentarios y nos vemos en una próxima pregunta para participar todos. El quinto y último tópico del estudio de esta semana lleva como título Cruzar la línea y corresponde al estudio del día jueves 7 de diciembre. Continuamos con la grata compañía de nuestro pastor Salvador Rojas y ¿quién creyera, verdad, que en el momento cuando Pablo está hablando con los atenienses allá en el Areópago, él señala a alguno de los autores de su época? ¿Quiénes son, pastor? ¿Y cuáles son las expresiones que Pablo utiliza de esos filósofos? Me llama mucho la atención, pastor, que el apóstol Pablo se dirige y utiliza a los hombres de la época, pensadores de la época, y en ese discurso él presenta, según el texto que nosotros conocemos de Hechos 17:28, en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Sabían ustedes que esto fue algo que dijo Epimedes de Noso en Creta, en esta isla, filósofo y poeta del siglo VI antes de Cristo? Esa expresión Pablo la usa sabiendo que ya se había escuchado y lleva entonces a la población que lo está escuchando a reflexionar. No es algo ajeno para ellos, lo conocían, y como lo conocían, él lo utilizó para adentrarlos y direccionarlos al verdadero evangelio que lo llevaba a Cristo, pastor. Y eso que tú dices, pastor, es muy importante, porque nosotros a veces debemos también utilizar algunas expresiones, algunos dichos, incluso algunos acontecimientos que la sociedad donde nosotros estamos conoce a la perfección. El que Pablo haya utilizado a este filósofo Epiménides de Nosos no significa que él esté validando todo el contenido filosófico de Epiménides, pero por lo menos él está diciendo esto que este filósofo de ustedes está diciendo es correcto, y eso es lo que yo quiero presentarles a ustedes, pero sé que hay otro. ¿Quién es ese otro que nos presenta Pablo? Este segundo, pastor, que hay aquí es la expresión también del mismo texto en el versículo 28,
linaje suyo somos. Lo toma, está allí, y este hombre fue Arato de Cilicia en el año 315. Y Un poeta. un poeta, y lo están registradas y lo usa allí como esta expresión, y nosotros por mucho tiempo hemos venido leyendo y escuchando esa frase, pero mira que el hombre que nos da este consejo para llevar este evangelio a todas aquellas personas, aunque tengan otro pensamiento, otro significado acerca de Dios, nos lleva para decir, usémoslo de la manera correcta y llamemos la atención de esas personas para que ellos conozcan esa grandeza de Dios y cómo Él puede actuar en la vida de los seres humanos. Como consecuencia de esto, cuando Pablo hace alusión a estos dos poetas que evidentemente eran conocidos por la población ateniense y particularmente por los asistentes al Areópago, hubo reacción. Hubo 3 reacciones. Los autores de nuestra lección nos hacen observar de esto. La primera reacción es, algunos se burlaron. Sí. La segunda, otros dijeron, queremos escucharte, ¿será que puedes venir? Y la tercera reacción es, algunos creyeron. Esto para nosotros es significativo, hermanos y amigos. La predicación del Evangelio no siempre estará acompañada por una recepción amplia por parte del auditorio. Habrá quienes se burlarán, pero básicamente lo que Pablo esperaba es que todos ellos escucharan. Escucharan, encantado. No es otro la labor que nosotros tenemos que realizar. Dejémosle al Espíritu Santo. En estos momentos, cuando nosotros estamos, porque tú me estás acompañando, pastor, aquí en esta campaña, en este ejercicio teológico doctrinal, te has encontrado a visitas, ¿verdad? Que posiblemente recibieron la invitación, pero no están asistiendo. ¿Tienes otra experiencia sobre esto? Caso parecido a lo que le pasó a Pablo. Claro que sí. Se ve muy constante cuando hacemos este periodo de evangelismo, que se requiere nutrir a la iglesia, pero también se invitan a personas que son amigos. Pueden venir una sola vez y no vuelven más. Otros vienen todas las noches y como que no volvemos a verlos. Pero está claro en la lección que ellos escucharon y se fueron con el mensaje, y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en ellos maravillosa, y luego le damos gloria a Dios porque personas las encontramos ya siendo parte del pueblo de Dios, porque se convirtieron, aunque no en el tiempo que nosotros esperábamos, sino en el tiempo de Dios. Y usted lo puede notar en la Escritura, cómo después el apóstol Pablo ha sido predicado, ha sido enseñado, y todas sus enseñanzas le ha servido a la humanidad, y muchos hoy creen en el Dios del cielo y de la tierra. El pastor Rojas hizo mención de algo. No te desalientes, amigo hermano, no te desalientes si estás compartiendo el Evangelio, si estás dando estudios bíblicos, pero esa persona o esas personas no reaccionan. Tal vez no reaccionen hoy, pero la semilla está sembrada. Y eso es lo que Jesucristo nos ha pedido a cada uno de nosotros. Pastor Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. A cada uno de ustedes, hermanos y amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de darle like al video. Si te gustó, compártelo con otras personas, déjanos tus comentarios, y que tú puedas ser también un factor de cambio para llevar el Evangelio a otras personas. Bendiciones. Del maestro para los maestros.